La historia que voy a contar enseguida me la envió un espectador, el cual me pidió con mucho énfasis que no revelara su nombre. Y sin más preámbulos, comencemos. Historias y misterios. Te envío este correo para contarte lo que nos sucedió a mi familia y a mí cuando yo tenía 8 años de edad. Actualmente tengo más de 50 años y es algo que quiero sacar de mi cabeza, por lo cual quiero contártelo para aligerar mi carga mental. Cuando yo tenía 8 años, obviamente vivía en casa de mis papás. Era una noche muy violenta, y violenta me refiero al ambiente, el ambiente exterior. Había mucho viento, los árboles se agitaban, el viento cortaba en las hojas de los árboles, haciéndolos llorar. Era una noche demasiado oscura. Recuerdo que era tan fuerte el viento que empezaba a rasgar las ventanas con sus ramas. Empezaban a ser rechinidos, como si parecieran si alguien las estuviera rasguñando, y al mismo tiempo parecía como niños o mujeres llorando. Recuerdo que era algo tan tétrico y lo tengo muy presente. Y así continuó todo durante quizás unos minutos u horas. Y de repente recuerdo que sentí un aire helado, como si la ventana se hubiera abierto y hubiera entrado una ráfaga de viento helada. Y en ese momento creí que era mi imaginación. Ahora que lo pienso a esta edad, estoy seguro de que no fue mi imaginación, y así pasó, porque no solo entró esa ráfaga helada de viento, junto con ella entró algo más. Y yo recuerdo claramente que vi que entró por la ventana tres sombras negras haciendo ruidos como aullidos. Cruzaron todo el cuarto y cruzaron la pared. Del otro lado de la pared estaba la habitación de mis hermanos. Y al poco tiempo, mi mamá y yo empezamos a escuchar los gritos de mis hermanos, gritos despavoridos de terror. Mi mamá se paró corriendo de la cama para ver qué era lo que estaba pasando. Obviamente, por mi edad, salí corriendo atrás de ella. No me quería quedar solo en aquel cuarto oscuro y con ese viento terrible. Salimos corriendo, pasamos por el pasillo. Yo recuerdo claramente, y estoy seguro que no fue mi imaginación, sombras corriendo por todo el pasillo, de un lado a otro, haciendo círculos. Escucho claramente esos ruidos, cómo gruñían, cómo gritaban. Y en ese momento mi mamá llegó a la puerta del cuarto de mis hermanos, tocándola fuertemente porque no la podía abrir. La empujaba y yo le ayudaba con mis pocas fuerzas que tenía, sin tener éxito en abrir esa puerta. Hasta que de repente nos permitió algo abrir la puerta. Una vez que se abrió la puerta, mis hermanos estaban acostados en la cama. Obviamente, cada uno acostado en su respectiva cama. Estaban los dos con sus manos al lado de su cabeza, como si tuvieran grilletes. No se podían mover. Estaban casi levantados y pegados en la pared de los hombros hacia la cabeza, como si estuvieran recargados en la pared, pero de una forma forzada. La luz se empezó a apagar, y en lo que se apagaba la luz de su cuarto, la lámpara, que era colgante, empezó a ondear de un lado a otro,
como si dentro de ese cuarto hubiera viento, cuando solo había una ventana y la puerta estaba cerrada. No había forma de que el viento ondeara. En ese cuarto había una televisión CRT de esas viejitas, la cual no tenía electricidad, no servía. Volteé a ver esa tele y esa tele se estaba apagando. Era una televisión de bulbos y se veía claramente cómo hacía su halo de luz, que se iba haciendo cada vez más pequeño, clásico de las televisiones de bulbos. Y de nuevo, que estoy seguro que no fue mi imaginación, cuando la lámpara estaba ondeando de un lado a otro, yo vi claramente como una sombra estaba dando vueltas alrededor de la lámpara. Y cuando la pantalla o la televisión se empezó a apagar, como se metieron por ahí 3 sombras y 2 más salieron por la ventana. Unos instantes después, mis hermanos se pudieron liberar de lo que estaba pasando en ese momento. Y enseguida que se pudieron liberar, se levantaron de sus camas y corrieron a abrazar a mi mamá. Después de unos minutos de abrazarlas, que se separaron, en sus cuellos se veía claramente unas marcas rojas, como si los hubieran estado ahorcando. Y volteé a verle las manos. En sus muñecas estaban marcadas de rojo, como cuando te hacen mucha presión. Y esa presión se marcaba como si fuera una mano, pero con solo 3 dedos. Y ya que se tranquilizó todo, todos nos fuimos a dormir a la cama de mi mamá. Y así culmina esta historia. Pero no es el fin, porque a partir de este suceso, cuando yo crecí y me tocó esa habitación, tuve experiencias en realidad realmente aterradoras que te compartiré más adelante. Espero y las puedas compartir. Me encantó esta historia. Espero y nos puedas compartir las demás. Y si tú que me estás escuchando tienes historias y me las quieres compartir, las transmitiremos con mucho respeto. Y sin más por el momento, nos vemos en el más allá.